Muy buenas. Hoy vamos a desgranar una de las transformaciones más potentes que está viviendo el mundo de la tecnología. Hablamos de la revolución en cómo se crea el software, una revolución impulsada por dos fuerzas enormes, las plataformas de bajo código o low code y, como no, la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo esta alianza está redefiniendo por completo el futuro. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, empecemos con una cifra. Ojo, se prevé que el mercado de las plataformas de bajo y sin código llegue a los 187.000 millones de dólares para 2030. Esto no es una moda, es una auténtica ola de transformación económica en toda regla. Bien, en los próximos minutos vamos a seguir una historia. Empezaremos con un problema, el boom en la demanda de aplicaciones. Luego veremos la solución que surgió para, digamos, democratizar la creación digital. Después, la llegada de un nuevo protagonista, la IA, y nos haremos la gran pregunta, ¿son rivales o aliados? Y al final descubriremos cómo su alianza está creando un futuro híbrido. Venga, pues vamos con el primer acto, el boom del desarrollo. La realidad es que hoy en día el mundo tiene un hambre voraz de soluciones digitales. Todas las empresas, sin excepción, sienten una presión enorme por digitalizarse, y eso ha creado una demanda de nuevas aplicaciones que sencillamente no tiene precedentes. Y cuando digo sin precedentes, me refiero a esto. Se espera que para 2025 se creen 750 millones de nuevas aplicaciones en la nube. 750 millones. Es más de lo que se ha creado en los últimos 40 años. El problema es obvio. No hay suficientes desarrolladores tradicionales en el mundo para construir todo eso. Ni de lejos. Y aquí es donde entra en escena el primer héroe de nuestra historia, las plataformas de bajo código y sin código. Nacieron precisamente para solucionar este cuello de botella, para democratizar la capacidad de crear tecnología. ¿Pero qué son exactamente? Bueno, pues las plataformas LCNC son entornos de desarrollo visuales, es decir, en lugar de picar miles de líneas de código, permiten crear aplicaciones usando interfaces gráficas, arrastrando y soltando componentes, como si fueran piezas de Lego. Es un cambio de paradigma total, de la programación pura y dura a la creación visual e intuitiva. Y claro, este cambio ha dado vida a una figura nueva y súper interesante, el desarrollador ciudadano. ¿Y quién es? Pues es una persona dentro de la empresa, de marketing, de finanzas, de donde sea, que no tiene formación como programador, pero que ahora, con estas herramientas, puede crear las aplicaciones que su equipo necesita. Y para ver el impacto real de esto, fijaos en este dato de Gartner, que es demoledor. Para 2026, el 80% de la gente que use herramientas LCNC no serán desarrolladores profesionales, sino estos nuevos desarrolladores ciudadanos. O sea, no es un cambio pequeño, es una auténtica democratización de la creación de software. Y no hablamos de 4 herramientas, El ecosistema es muy diverso. Hay plataformas como Bubble para crear webs complejas, otras como Flutterflow para apps móviles nativas, o Zapier, que te permite conectar miles de servicios para automatizar tareas. Vamos, que hay una herramienta para casi cualquier cosa que se nos ocurra. Pero si hay algo que define a estas plataformas, sin duda, es la velocidad. Un estudio revela que el 71% de los desarrolladores de bajo código puede tener una solución completa lista en solo 3 meses. Esto para una empresa es una aceleración de la innovación brutal. Pero justo cuando el low code se estaba consolidando como la gran solución, apareció un nuevo jugador en el tablero, uno muy potente, la inteligencia artificial aplicada directamente al desarrollo de software. Y la IA está cambiando las reglas del juego desde dentro. Tenemos herramientas como GitHub Copilot que te generan código solas, otras que te ayudan a encontrar y corregir errores, que automatizan las pruebas. La IA se ha convertido en una especie de copiloto súper inteligente para los programadores. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción. No, ya está aquí. Una encuesta reciente muestra que un 42% de las empresas ya están usando IA en su día a día y otro 30% está experimentando con ella. Su adopción es masiva y es ahora. Y esto nos lleva al nudo de nuestra historia. Tenemos estas dos fuerzas tan potentes transformando la creación de software y la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando se encuentran? ¿Están destinadas a competir? ¿Son rivales o son aliadas? Dicho de otra manera, la pregunta del millón. ¿Va a hacer la inteligencia artificial que las plataformas low-code se queden obsoletas? ¿Puede la IA que escribe código hacer innecesarias las herramientas que precisamente evitan tener que escribirlo? Pues vamos a la resolución, porque los datos, que es lo que importa, no cuentan una historia de rivalidad, cuentan una historia de una alianza, de una simbiosis inesperadamente poderosa.
Y el veredicto de los líderes del sector es clarísimo. Un informe de AppBuilder revela que una mayoría aplastante, el 84%, cree que la IA no va a reemplazar al low-code. Pero lo más importante es el segundo dato. Un 76% afirma que la IA va a potenciar estas plataformas. Es justo lo que dice Jason Beres, de Infragistics. Con la convergencia de la IA y estas herramientas, se está gestando un nuevo paradigma que transformará cómo se crean las aplicaciones, quiénes las crean y la velocidad a la que se desarrollan. No es sustitución, es evolución. Entonces, ¿cómo funciona esta alianza? Pues es como un círculo virtuoso, una rueda que se autoimpulsa. Por un lado, la IA añade funciones inteligentes a las plataformas LCNC, y por otro, las plataformas LCNC hacen que todo el poder de la IA sea accesible para cualquiera, sin necesidad de ser un experto en código. Juntas aceleran la innovación a una escala que nunca habíamos visto. Y así llegamos a la gran conclusión. El futuro es híbrido. ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Qué implica este nuevo mundo para las empresas, para el trabajo, para la innovación? Pues para empezar, significa que esto se va a convertir en el nuevo estándar. Gartner proyecta que para 2025 el 70% de las nuevas aplicaciones en las empresas se crearán con tecnologías de bajo código o sin código. 70%. Esto ya no es el futuro, es el presente. Así que para quedarnos con las ideas clave, la demanda de aplicaciones era demasiado grande y encontró su respuesta en dos revoluciones. Las plataformas LCNC han empoderado a una nueva generación de creadores, y la IA no ha llegado para reemplazarlos, sino para convertirse en su mejor aliado, en su gran amplificador. El resultado es un futuro donde crear tecnología es más rápido, mucho más accesible y más colaborativo que nunca. Y todo esto nos deja con una última reflexión, que creo que es lo más emocionante de todo. Ahora que la capacidad de crear soluciones digitales está al alcance de muchísima más gente, la verdadera pregunta es, ¿cuáles van a ser los próximos grandes problemas que vamos a resolver?